alumnos, mi nombre es Gabriela Marisol Castañeda Jiménez y el día de hoy te traigo una clase de ciencias. Vamos a ver el tema fenómenos magnéticos, que lo vas a poder encontrar en el libro de segundo grado de telesecundaria. Para empezar, vamos a comenzar hablando de los imanes que están presentes en la vida diaria, ya sea como parte de objetos decorativos o bien como componentes de algunos aparatos. Las personas hoy en día no deja de sorprendernos esas cualidades de los imanes y sus múltiples aplicaciones, y en este tema vamos a comprender el origen de las propiedades de estos materiales así como sus usos. La brújula consiste en una aguja metálica imantada, es decir, que posee propiedades metálicas. Fue inventada por la civilización china hace aproximadamente 1000 años. Durante siglos fue la herramienta que mejor orientó a los viajeros porque, como habrás notado, siempre apunta hacia una misma dirección, que en este caso sería el norte. No obstante, otros 1000 años atrás los griegos ya conocían un mineral que poseía la propiedad de los materiales como los imanes. Su nombre era calamita o magnetita, debido a la región donde se descubrió, que se llama magnesia. Un mineral más con propiedades magnéticas, la hematita, se conocía en las culturas precolombinas como la olmeca, cuyos vestigios arqueológicos se han encontrado objetos elaborados con ella que podrían haber formado parte de una brújula. En el tema los imanes y la estructura atómica, recordemos que en el tema las interacciones a distancia en el volumen 1 estuvimos manipulando un par de imanes y al colocarnos uno enfrente de otro comprobamos que se atraen o se repelen dependiendo los polos que interactúen. Si dos polos de dos imanes se acercan unos a otro y son iguales, la fuerza magnética será de repulsión, pero si son opuestos será de atracción. La fuerza de atracción es mayor en los polos y disminuye hacia el centro del imán. Y para eso, te muestro este ejemplo. De hecho, aquí lo que nos está diciendo es de que si nosotros partimos un imán a la mitad, vamos a obtener dos imanes distintos, también cada uno con sus polos, tanto norte como sur. Y es que si nosotros intentamos dividir un imán varias veces, vamos a obtener el mismo resultado, varios imanes. La explicación la podemos encontrar en su constitución atómica. Los electrones giran alrededor del núcleo produciendo un campo magnético. Por lo tanto, un átomo es considerado un pequeño imán. Cuando un objeto cuyos átomos orientados al azar se acerca a un imán, estos se orientan en una misma dirección, como te lo estoy mostrando aquí en pantalla, lo cual provoca que el objeto también se comporte como un imán parecido al de magnetita. Esta imagen que te pongo aquí arriba sería un objeto que no está imantado, y una vez que lo acercamos a lo que viene siendo un imán, estos tienden a acomodarse sus electrones y es por eso que aquí los dejamos direccionados. Los materiales que se pueden imantar al estar cerca de un imán, es decir, aquellos en los que es posible reorientar los átomos, se le denominan ferromagnéticos y conservan su propiedad de atracción. Hay otros materiales que, aunque estén imantados de forma débil, al acercarse a otro campo magnético, lo repelen y se llaman diamagnéticos. Un ejemplo de su utilidad la encontramos en los rieles de los trenes de levitación magnética. Entonces, como actividad, lo que vamos a hacer es buscar objetos, pueden ser 20, 30 o 10 de diferente material, y lo que vamos a hacer es agruparlos en magnéticos y no magnéticos, como te lo estoy mostrando aquí en la pantalla. Para eso, vamos a necesitar un imán para saber si es atraído hacia él o si no provoca ningún efecto en él. Un ejemplo de estos materiales, los que te decía anteriormente, los diamagnéticos, es este que te estoy mostrando en pantalla, y te decía se utilizan en los trenes de levitación magnética, como el que vamos a ver más adelante en China. Otra actividad que vamos a estar haciendo el día de hoy va a ser dibujar el campo magnético de los siguientes imanes. Uno de barra, tenemos acá del lado derecho uno de herradura. Te va a tocar a ti, investigar cómo es el campo magnético que se genera en un imán en forma de esfera, en forma de pastilla y de dona. Esto nos va a ayudar un poco a comprender mejor cómo es que está compuesto
un imán y bueno, el campo magnético que se genera en las distintas formas en las que podemos hallar nosotros los imanes en la actualidad. Una de las características más interesantes de la Tierra es que se comporta como un imán. Su campo magnético se genera desde el interior debido al movimiento del hierro líquido que compone el núcleo terrestre. Este se encuentra en movimiento y por lo tanto se producen corrientes eléctricas. Recuerda que los materiales ferromagnéticos como el níquel o el hierro, por ello la aguja imantada de tu brújula, ya sea casera o que hayas comprado en alguna tienda, se podría orientar hacia el norte. Esta explicación no se conocía hace más de 1000 años y bueno, cuando comenzaron a utilizarse las primeras brújulas, por ejemplo en 1832, Carlos Gauss fue el primero en descubrir los efectos magnéticos de la Tierra y a partir de sus contribuciones se comprendió que el núcleo de nuestro planeta se comportaba como un imán que interactúa a distancia con los objetos imantados como la aguja de una brújula. El campo magnético es una característica natural de nuestro planeta que desvía el viento solar hacia los polos y evita que llegue a la superficie terrestre. Sin el campo magnético, el viento solar alteraría directamente el funcionamiento de los satélites y provocaría errores en los instrumentos de navegación y comunicación. También modificaría algunas propiedades de la atmósfera terrestre, con la cual podríamos alterar las características del clima y afectar obviamente a los seres vivos. La siguiente actividad se llama el campo magnético terrestre, lo vas a poder encontrar también en tu libro de texto, va a estar en la sesión número 6. Lo que trata aquí es de que expliquemos nuestra hipótesis del por qué se dice que la Tierra se comporta como un imán, y para eso vamos a necesitar una esfera de unicel, una navaja, un imán, limadura de hierro, una tapa pequeña de botella de plástico, pegamento líquido y hojas de papel. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, de hecho te lo estoy mostrando las imágenes aquí en pantalla. Vamos a partir por la mitad nuestra esfera y en el interior vamos a colocar el imán. Vamos a volver a pegar nuestra esfera para que se vea como la imagen número 3 y después la vamos a polvear con limadura de hierro para que se comporte como si fuera nuestro planeta Tierra. Una vez que terminemos de hacer nuestro prototipo, vamos a explicar qué fue lo que le sucedió a la limadura de hierro y a qué se debió este cambio. Después, vamos a argumentar acerca de la pregunta inicial, que sería nuestra hipótesis, si fue verdadera o fue falsa, y explicar el por qué suceden estas cosas con nuestro planeta Tierra. ¿Recuerdas que habíamos mencionado algo acerca del viento solar? El viento solar está formado por partículas y radiación electromagnética emitidas por el Sol. Cuando chocan con la atmósfera polar, producen luces de varios colores que se le conocen como auroras boreales. La diversidad de partículas que se encuentran en su composición guardan grandes cantidades de energía. Al entrar al contacto con la atmósfera de la Tierra, parte de la energía se libera en forma de luz y ese es el espectáculo que podemos ver en los polos. Los seres humanos no sentimos el campo magnético, lo comprobamos al acercar un imán a nuestro cuerpo. Si cerramos los ojos y alguien se nos acerca ya sea por detrás con varios objetos, entre ellos un imán, no sentiríamos la diferencia y esto es porque no tenemos en nuestros 5 sentidos algo que nos ayude a detectar o ser un poco más sensibles a lo que vienen siendo los campos magnéticos. Sin embargo, hay una línea de investigación que ha comprobado que hay algunas funciones cerebrales que se modifican en presencia del campo magnético. Otras especies poseen células magnetorreceptoras, es decir, sensibles al campo magnético de la Tierra, como la mariposa monarca, las palomas mensajeras o las langostas. Las palomas incluso poseen pequeñas aglomeraciones de magnetita en el pico, lo cual influye en su orientación. Y gracias a estudios científicos se han comprobado que la mayoría de las especies migratorias, incluyendo insectos, aves, peces, mamíferos marinos, se orientan por medio del campo magnético de la Tierra. Y algo bien importante que debes de saber es que los polos norte magnético no son los mismos polos que los geográficos. De hecho, están desviados, como puedes ver aquí en pantalla. Este sería nuestro polo norte geográfico, que se utilizamos en los mapas,
pero nuestro polo norte magnético, si te fijas, está desviado hacia el lado izquierdo un par de grados. Entonces, si un día te llegan a preguntar que si es el mismo, tú tendrías que contestar que no, porque bueno, los polos magnéticos cambian y tan solo bueno, en la historia de lo que viene siendo nuestro planeta Tierra se ha registrado que estos polos se han estado cambiando. De hecho, actualmente siguen en movimiento. Los imanes producen campos magnéticos intensos, sin embargo, para algunas aplicaciones esto resulta insuficiente y es necesario usar conductores eléctricos para magnificarlos, como en el de motor de algunos aparatos electrodomésticos que habíamos visto en sesiones anteriores. Entonces, como hemos estado analizando, los campos magnéticos se producen por el movimiento de cargas eléctricas, es decir, si existe una corriente eléctrica. Si ambos fenómenos tienen una estrecha relación, bueno, para comprenderlo mejor, vamos a estudiar algunos acontecimientos históricos. De hecho, aquí te voy a poner a Hans Christian Ørsted, donde, bueno, a inicios del siglo XIX, este danés se dio cuenta de que la aguja de una brújula se desviaba al acercarla a una corriente eléctrica, como te lo estoy mostrando aquí en pantalla. Ahora, posteriormente, Andrés Ampère interpretó correctamente lo que había descubierto Ørsted. Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos a su alrededor como si fueran imanes, y esta idea fue la que utilizó Michel Faraday de manera inversa, pues se dio cuenta de que al pasar un imán a través de una bobina se producía una corriente eléctrica. Y a partir de estos estudios que realizó Ørsted, Ampère y Faraday, James Maxwell, bueno, desarrolló las expresiones matemáticas que siguen vigentes e introdujo el concepto del campo electromagnético. Y con base a estos descubrimientos inició la era del electromagnetismo. Otra actividad que está en nuestra secuencia es este de aquí, es un electroimán. Vamos a realizarlo. Los pasos también los vas a poder encontrar en tu libro de texto gratuito. Igual te voy a poner aquí más adelante un videito de algunos que estuvimos haciendo en el salón. Solamente tienes que, prestar atención en los materiales que vas a necesitar. Entre los materiales que vas a estar utilizando va a ser una pila de 9 voltios, igual podría funcionar si usaras una de AA de 1.5 voltios, solamente que la intensidad sería menor. El alambre de cobre, como el que te estás viendo aquí en pantalla, si está muy delgadito se va a calentar, así que ten mucho cuidado cuando lo vayas a conectar. Y un clavo, checa que sea de hierro, que no sea de aluminio o algún otro material metálico que no sea ferromagnético. Ahora, recordemos bien que los electroimanes, como el que hemos construido anteriormente, usan diversos aparatos como en timbres, frenos de elevadores, montacargas, entre muchos otros. Los más potentes son útiles en la industria porque es posible controlar el campo magnético que se genera y solo basta con regular la corriente eléctrica. O sea, no es que sean imanes permanentes, sino que forman al momento de que le inducimos, la corriente eléctrica en ellos, y esto provoca el campo magnético, como pasó con el electroimán anterior. Uno de los usos más comunes de estos electroimanes consiste en elevar y soltar chatarras en los deshuesaderos de automóviles. Los imanes tienen múltiples usos en diversos aparatos, por ejemplo en los motores eléctricos, en los generadores de las centrales donde se produce la electricidad. Dos de las aplicaciones más conocidas de los imanes son en las bocinas, en los micrófonos. Por ejemplo, en las bocinas convierten la energía eléctrica sonora y los segundos, que serían los micrófonos, transforman el sonido en electricidad. Existen bocinas o micrófonos en celulares, teléfonos, ya sean fijos o portátiles, televisiones, computadoras, receptores de música, los cuales son algunos ejemplos de la importancia de los imanes en la vida diaria. También podemos encontrar imanes en los discos duros de las computadoras, como te lo muestro en la imagen del lado izquierdo. Se emplean en un sistema de grabación magnético para almacenar datos digitales. También en las fotocopiadoras hay electroimanes para imantar la hoja, la cual asegura que la tinta, compuesta por elementos metálicos, se adhiere a ella. Y actualmente hay algunos países que se utilizan imanes en los trenes de levitación magnética. Uno de ellos es el que está en China, de hecho es el que te estoy mostrando aquí en pantalla. El uso de este medio de transporte se basa en la reducción de la fricción del tren con el piso,
pues se mantiene flotando por la fuerza magnética de repulsión. Así, a diferencia de los trenes comunes, los autobuses y los automóviles que tienen que, vencer la fricción del piso con la llanta, los mangles flotan sobre los rieles y alcanzan velocidades de varios cientos de kilómetros por hora. Ahora, la ventaja del uso de estos trenes es de bajo costo en operación y mantenimiento, aunque no es así en su construcción, porque el sistema de rieles se fabrica con elementos químicos como el litrio, el escadio, que tienen un costo muy elevado. Y es que todavía estamos en la búsqueda por encontrar aleaciones con propiedades magnéticas. Esto nos va a permitir que diversos aparatos que ya construyamos a futuro sean de bajo costo y que sean accesibles para toda la población. Y por mi parte sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor, dale like. Dale compartir para que más personas lo vean. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevas clases. Nos vemos en la siguiente. Adiós.